Estimados participantes, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de la empresa Hakan Rumi Ingeniería y Construcción. Hoy, viernes 2 de abril, damos inicio al seminario Control de Costos en Obra. Este seminario está a cargo del ingeniero Fernando Fernández, a quien le cedo la palabra. Gracias, señorita King. Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Fernando Fernández Suárez, yo soy ingeniero civil de profesión, ya cuento con 15 años de experiencia en el rubro. Básicamente mi experiencia está más enfocada en lo que es control de costos en obra. He participado en obras de diferente rubro, movimiento de tierras, carreteras, túneles, presas, algunas obras de edificación también. Y ahora ya hace un tiempo nos dedicamos a lo que es la elaboración de proyectos, consultoría, revisión de presupuestos. En esta oportunidad vamos a dar una capacitación de implementación de control de costos y presupuestos en obra. Entonces, dicho esto, los invito a dar inicio al seminario. El seminario va a constar de 7 partes, ¿sí? Lo hemos dividido en 7 capítulos. La idea, para hacer fluido todo esto, es que nosotros terminemos cada uno de los capítulos y se abra un bloque de 5 a 10 minutos para las consultas, para poder cumplir el tiempo y hacer un poco más fluido este seminario. Como les decía, son 7 capítulos, básicamente son conceptos generales, presupuesto y cronograma base, qué es centros de costo, qué es la apropiación de costos, cómo es que el área de costos interactúa con las demás áreas, recursos humanos, logística, las áreas administrativas, qué reportes nosotros generamos y qué es lo que se hace o cómo se gestiona la información que vienen de estos reportes. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo del control de costos? El objetivo del control de costos básicamente es optimizar. ¿Optimizar qué? Va a ser mejorar la gestión de los recursos, optimizar rendimientos, plazos y costos y por ende mejorar la rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cómo es que hacemos el control de costos? Nosotros vamos a tener en obra que hacer el control de los recursos, llámese mano de obra, materiales, equipos, el acompañamiento de la variación de costos de estos insumos, tanto los costos como los ratios de consumo de material, las horas de la mano de obra y las horas de los equipos. Tenemos que tener claro también el levantamiento de tiempos, los ciclos y el levantamiento de las interferencias que se puedan dar en campo. Nosotros vamos a tener que hacer la auditoría de obra, es decir, el control de avances físicos, cuánto es que yo ejecuté por día, en el día tal, cuánto ejecuté a la semana, cuáles son las interferencias que me impiden avanzar más o ejecutar más de lo que yo pensé inicialmente que iba a ejecutar. Presentaciones de informes mensuales, pueden ser quincenales, semanales o informes diarios. Esto ya va a depender de la cultura empresarial de cada empresa. Entonces, nosotros, previamente al inicio de obra, nosotros tenemos que tener en cuenta estos 4 pasos a seguir, o cuáles son los 4 rubros que hacen parte de un proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que al inicio de toda obra debemos definir la ingeniería y el planeamiento, o sea, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Esto me va a dar como resultado cuánto es lo que yo voy a cobrar o cuánto me va a costar el hacerlo, ¿sí? Nosotros aquí en esta etapa definimos cuáles son los costos y también los resultados, porque podemos aquí en esta parte se elabora el presupuesto interno y el presupuesto venta. Esta parte nosotros la vamos a denominar planeamiento, ¿ok? Y luego vamos a tener lo que es la ejecución y control propio de la obra, es decir, entrenar al personal en cómo optimizar los procesos,
Luego, gestionar y evaluar los resultados, y a estas dos partes las denominamos gerenciamiento de obra. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos partes? Estas dos partes se relacionan que en las primeras dos yo genero mi línea base, genero mis compromisos de las personas que van a estar involucradas en el proceso, y a partir de esa línea base o esos compromisos es que yo comienzo a evaluar y a controlar el proyecto. Una vez que yo ya evalué, ya gestioné, ya elaboré mi mapa de interferencias y mejoras de procesos, yo ya voy a tener cómo corregir y generar un feedback para futuros proyectos o incluso para los proyectos que están en marcha, haciendo una mejora de planeamiento y una mejora en la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería de costos? La ingeniería de costos podemos decir que es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Es una ciencia que abarca muchas disciplinas. ¿Por qué? Porque nosotros, o la persona que va a estar a cargo del control de costos, tiene que saber de ingeniería, de finanzas, va a tener que conocer un poco del tema de las leyes laborales del país donde esté ejecutando la obra, la gestión de costos y proyectos, con el objetivo principal de generar mejores resultados del proyecto. Entonces, no solamente abarca el enfoque del dinero, sino la ingeniería de costos abarca el tema de calidad, el tema de optimización de plazos y también el alcance del proyecto, como lo podemos ver en este gráfico, ¿no? ¿Para qué sirve el control de costos y presupuestos? El control de costos y presupuestos sirve como herramienta para poder detectar los problemas que se estén dando en campo, detener la producción, y con esto no me refiero a que vamos a dejar de trabajar un día, sino en el que juntémonos con la gente de campo de producción y las áreas de apoyo, evaluemos el problema, corrijamos el problema y podamos tener una investigación de qué generó esos problemas y qué cosas debemos hacer para que no vuelvan a repetirse. Entonces, ¿pero qué no es el control de costos y presupuestos? No es un análisis forense. O sea, el control de costos no sirve de nada si yo a fin de mes le digo a mi director de proyecto, mira, este mes perdimos tanto o ganamos tanto. No, eso no sirve de nada. El control de costos es una herramienta que te debe permitir ir día a día corrigiendo los problemas. Tampoco es una contabilidad financiera, o sea, no sirve para decir, gasté 100 y cobré 120, entonces está bien. ¿Por qué? Porque no debemos esperar a fin de mes para saber si nuestro resultado es bueno o malo. Debemos estar en el día a día viendo si el resultado del mes va a ser bueno o va a ser malo. Si va a ser malo, tomar las decisiones necesarias para corregir esto. La gestión de costos. La gestión de costos abarca muchos procesos. O sea, no solamente empieza cuando yo decido controlar el costo. No, empieza mucho antes. Empieza cuando yo defino el alcance del proyecto, planifico cómo lo voy a hacer y con qué recursos lo voy a hacer, cuál va a ser mi costo de hacerlo, voy a evaluar financieramente o voy a evaluar el financiamiento del proyecto. ¿Por qué? Esto es muy importante porque hay muchos proyectos en el que el cliente te dice, yo no te puedo dar el adelanto o yo solamente te doy el adelanto del 10% y luego ya con valorizaciones mensuales. Entonces nosotros tenemos que evaluar esto y tener muy claro este tema para poder determinar o saber desde un inicio si es que en algún momento de la implementación de la obra voy a tener que trabajar con caja propia, con dinero propio. Entonces, una vez que yo ya tengo definido todos estos puntos, recién con esto voy a poder hacer una evaluación de los resultados. Si el proyecto me va a generar lucro o si el lucro me genera cierto riesgo. ¿Okay? Entonces, la gestión de costos se ve involucrado todos los procesos necesarios para la evaluación y ejecución de un proyecto. Esto significa involucrar al cliente y la organización, es decir, la empresa que va a ejecutar el proyecto. Entonces, la gestión de costos, como les decía, abarca desde un inicio del proyecto, con el planeamiento, y ya una vez en la ejecución y el control,
nos va a permitir hacer una mejora continua. Esto con el objetivo de tener, al momento de hacer el cierre del proyecto, me haya dejado cierto lucro, cierta rentabilidad, que es lo que todo empresario siempre busca. Para la elaboración del presupuesto y cronograma base, nosotros tenemos que tener claro que hay que elaborar de cierta manera dos presupuestos. Uno, el costo de obra, que es un presupuesto interno, y ya una elaboración de un presupuesto venta, que es el que yo voy a mostrar a mi cliente, con el que yo me voy a sentar mes a mes con mi cliente para hacer el cobro de lo que ejecuté. Una vez que se gana el proyecto, empieza la ejecución de los trabajos, ya hay ajustes internos que van a ser del día a día, y esto me va a permitir hacer un mejor control con foco en la mejora continua. Para efecto de este seminario, vamos a partir con este ejemplo. Nosotros tenemos la ejecución de una carretera de 30 kilómetros aproximadamente. Yo voy a tener que tener, o el equipo que está haciendo el presupuesto va a tener que tener claro cuáles son la ubicación de las canteras, los DMEs, que es la disposición de material excedente, mis plantas industriales, si es que voy a necesitar una planta de concreto, una chancadora, etcétera. ¿Con cuántos frentes yo voy a actuar? Si va a ser 1, 2 o 3 frentes, en el caso, como es el caso de este ejemplo. Entonces, esto va a ser o significa mi plan estratégico. Cómo es que yo lo voy a hacer y en dónde están mis principales canteras y la ubicación de mis plantas industriales. Luego, ya viene el planeamiento operacional, es decir, cuál va a ser mi jornada de trabajo, si va a ser de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, y si yo voy a trabajar en solamente un turno o voy a tener que implementar para cumplir el plazo turnos día y turnos noche. Esto me va a generar como resultado un cronograma de obra. ¿Okay? Esto va a tener que ser discutido con todas las áreas involucradas, planeamiento y producción. Hay que tener presente que la confiabilidad del presupuesto va a depender de la etapa del proyecto en que nos encontremos. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de perfil, es una estimación preliminar con información básica. Pero ya cuando nosotros tengamos el inicio de una obra, ya va a ser un proyecto final, un proyecto con una ingeniería definitiva y detallada. Con el planeamiento yo ya voy a generar mi presupuesto de obra, ¿ok? Yo ya tengo, en este punto yo ya definí el cómo y cuánto me va a costar hacerlo. A partir de este punto yo ya tengo mi línea base, mi histograma de la mano de obra directa y mi histograma de la mano de obra indirecta. Esto aplica para mano de obra, para equipos y también para materiales. Y con esto yo ya defino mi flujo financiero. ¿Okay? El flujo financiero me va a permitir saber cómo es que yo voy a estar mi caja mes a mes. Si todos los meses voy a trabajar con dinero del cliente que me dio del adelanto, o si en algún determinado momento yo voy a necesitar trabajar con caja o con dinero propio o recurrir a un préstamo para poder financiar la obra. Entonces, hasta este punto termina lo que son los 2 primeros capítulos y damos ahí 5 o 10 minutos para sus consultas, ¿ok?